Buenos días, bienvenidos a esta breve introducción sobre cálculo diferencial integral. La idea es en un breve rato explicar un poquito acerca de lo que se va a ver durante el curso de cálculo diferencial integral. Fíjense, para poder iniciar necesitamos nosotros recordar lo que es una función matemática. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en el cálculo lo que vamos a hacer es trabajar exclusivamente con funciones, y por eso necesito que recordemos acerca de lo que son las funciones. Fíjense, dice aquí una función matemática es una expresión que relaciona un conjunto de elementos de X, que se llama dominio, que son los valores para X, con otro conjunto de elementos Y llamado rango. De tal forma que cada elemento X de dominio le corresponde un único elemento o valor para Y. Fíjense, para entender esto correctamente, vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos el precio de la gasolina hoy en día es de $12.50, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando consumimos cierto número de litros de gasolina. Cuando nosotros consumimos un litro de gasolina, obviamente lo que vamos a gastar son $12.50, porque estamos consumiendo un litro. Si consumimos 2 litros de gasolina, entonces vamos a consumir 2 veces el precio que estamos manejando. Y si consumimos 50 litros de gasolina, entonces vamos a tener que pagar 625 pesos que estamos consumiendo, en este caso 50 por el precio, son los 625. Y fíjense, en un ejemplo tan sencillo como este, podemos entender lo que es una función. Y esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Dice, fíjense, es posible concluir que el precio total depende de la cantidad de gasolina consumida. Por lo tanto, el precio total Y, que en este caso sería esta variable, es una variable dependiente. ¿De qué depende? Del número de litros que consumamos. A más o menos litros que consumamos, nosotros vamos a tener que pagar un precio diferente. Pero fíjense, para cada valor específico del número de litros que consumamos, vamos a tener que pagar un precio específico. Y es lo que nos dice aquí el concepto de una función. Nos dice que para cada valor del dominio X, en este caso el número de litros, va a haber un específico número determinado en su rango, que va a ser el precio que vamos a tener que pagar. Y este es su concepto más básico, una función. Ahora, una función como esa la podemos aplicar para muchísimas cosas. De hecho, la mayoría de las cosas están hechas a base de funciones. En los negocios nosotros podemos decir que la utilidad está en función de los costos, o podría estar en función de los costos. Los ingresos pueden estar en función del gasto en publicidad, el rendimiento en función del riesgo, el gasto en función de la actividad que realicemos, y así como esto podríamos sacar muchas funciones. No podemos olvidar que una función nos demuestra una relación existente entre una variable dependiente y una independiente. Así. Nosotros podríamos decir que Y es igual a 12.50, que es el precio por litro de la gasolina, por el número de litros de gasolina que consumimos. Y así de sencillo podemos expresar una función. Ahora, nada más no olvidar que aquí no usamos Y, usamos la notación f de x, que es la función, y decimos que es 12.5 de x. Así, cada vez que movamos el número de litros, podemos saber el precio que vamos a pagar en total. Esto, repito, se los explico, dado que nosotros el cálculo diferencial lo vamos a trabajar con puras funciones. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a mencionar que existen varios tipos de funciones. Les decía yo ahorita en el ejemplo que teníamos que la función que manejamos es una función lineal muy básica, pero existen, fíjense, en las funciones elementales existen las funciones algebraicas, ¿no? Que básicamente contemplan lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división de lo que es expresiones algebraicas. Y dentro de esas funciones podemos encontrar una función constante, una función de identidad, la función lineal y la función potencial, que esta es, por ejemplo, cuando tenemos una función elevada al cuadrado. En el caso de las funciones trascendentes, tenemos la función exponencial, que por ejemplo nos sirve mucho en las matemáticas financieras. Las funciones exponenciales nos sirven para calcular, por ejemplo, el interés compuesto y las anualidades, y las funciones logarítmicas también las usamos mucho ahí. En este caso, en específico, cabe aclarar
que las funciones trigonométricas no tienen aplicación en el mundo de los negocios, lo que nos va a facilitar mucho el manejo de un curso de cálculo aplicado a los negocios, ¿no? El concepto de límite es sumamente importante en el cálculo diferencial e integral, ya que a partir de él se desarrollan otros algoritmos más importantes como son el de la derivada y el de la integración, que es donde vamos a utilizarlo. Con este concepto nosotros podemos pasar de solo usar álgebra, y se le llama un mundo estático en el álgebra, a un mundo más dinámico en lo que es el cálculo. Fíjense, nosotros si necesitamos, vamos a suponer que tenemos esta función, la función es f de x igual a 7x cúbica menos 2x cuadrada más 25, y necesitamos saber cuál es el valor de esta función cuando el punto x o cuando el valor de x es igual a 4. Dice, con base en el cálculo anterior, si nosotros sustituimos este 4 en la función, les decía, si nosotros sustituimos el valor de 4 en esta función, obviamente aquí va a ser 7 por 4 elevado al cubo menos 2 por 4 elevado al cuadrado más 25. El valor de esa función, sustituyendo el punto que vale 4, va a ser de 441. Sin embargo, existen funciones como la siguiente. Por ejemplo, dice aquí, ¿cuál es el valor de la siguiente función en el valor propuesto para x? Aquí nos dice, la función es x cuadrada menos 3x menos 28 entre x cuadrada menos 49. Hasta ahí parece no haber problema. Sin embargo, lo que nos piden es evaluar en x igual a 7. ¿Y cuál es el problema en x igual a 7? Bueno, que a la hora que yo sustituya este 7 en esta x cuadrada, va a ser, su valor va a ser 49, y 49 menos 49 me va a dar 0. Cualquier número que yo quiera dividir entre 0 se va a indeterminar. Entonces no puedo calcular el valor de esta función para un punto con este valor. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, necesitamos de alguna manera poder saber cuál es el valor, porque seguro esa función va a tener un valor en el punto igual a 7. Sin embargo, ya vimos que por la expresión algebraica con la cual se representa la función, nosotros no podemos calcular para exactamente el valor de 7. Entonces, podemos hacer varias cosas. La primera es tratar de calcular el valor aproximado de la función acercándonos con un valor en lugar de 7 de 6.95. Y podemos calcular también esa función en un valor por encima del 7, en este caso de 7.05, para que guarde la misma proporción. Y fíjense, si nosotros sustituimos estos valores, el de 6.95 y el de 7.05 en la función original, entonces nosotros ya no se nos indetermina la función y podemos tener valores. ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense, sustituir el 6.95 en esta función, ¿de acuerdo? En donde están las x, sustituimos el 6.95 y calculamos, y nos va a dar un valor de 0.784946, ¿de acuerdo? Y hacemos lo mismo sustituyendo, pero con el valor de 7.05, ¿de acuerdo? Y lo sustituimos en la función y nos va a dar este valor ya calculado de 0.7864. Ahora, esto matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Como un límite. Y decimos que el límite de esta función, cuando x tiende a 7 por debajo, por eso aparece este signito menos aquí, porque estamos llegando al valor de 7 por debajo, nos va a dar este valor. Y cuando hacemos lo mismo, el límite de la función, cuando x tiende a 7 por arriba, que sería el 7.05, que podríamos adoptar otros valores, 7.01 o 6.99, y hacer el mismo cálculo. Aquí lo que quiero mostrarles es cuál es el concepto de límite. Sin embargo, aunque hayamos aproximado los valores en la función, todavía no sabemos cuál es el valor exacto cuando es 7. Podríamos nosotros aquí sumar estos dos y dividirlo entre 2 para sacar un promedio y tratar de sacar un valor. Y ese valor sería muy cercano al valor de la función cuando x vale 7. Sin embargo, fíjense, nosotros podríamos tomar en cuenta la función y a través de un procedimiento algebraico factorizar ambos extremos de la función, la parte de arriba y la parte de abajo, numerador y denominador,
y con eso poder nosotros ver si podemos sustituir el valor de 7 y resolver la función. Por ejemplo, aquí arriba tenemos un trinomio que no es cuadrado perfecto. Si lo factorizamos y lo descomponemos en dos binomios, podríamos nosotros factorizar esta parte de arriba. Esta parte de abajo es una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de x cuadrada es x, la raíz cuadrada de 49 es 7, entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Ya factorizando, de esto se van a tener que acordar del asunto del álgebra, porque aquí vamos a tener que usarlo. Y fíjense, cuando descomponemos, la parte de arriba la podemos factorizar en x más 4 por x menos 7. Acuérdense, si nosotros multiplicamos x por x, nos da x cuadrada, y luego si multiplicamos 4 por x, si multiplicamos 4 por x, nos va a dar 4x, y luego si multiplicamos x por menos 7, nos va a dar menos 7x, menos 7x más 4x nos da este 3x, y luego 7 por 4 son 28 negativos y está esta parte acá. Acuérdense, tendrán que recordar la factorización, eso es importante. Aquí es la diferencia de cuadrados que habíamos visto, pero fíjense, al hacer el procedimiento algebraico, nosotros descomponemos el trinomio y el binomio, y aquí podemos prácticamente eliminar estos dos componentes. Los eliminamos y entonces nos queda x más 4 y nos queda x más 7. En este momento podemos sustituir el valor exacto de 7 en la función, y entonces si sustituimos el 7 aquí, nos va a quedar 7 más 7, nos va a quedar 14, y acá 7 más 4 nos va a quedar 11. Entonces nos da 11 catorceavos, que si hacemos la división nos va a dar .785714, que es un valor muy cercano al que habíamos sacado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirven los límites? Bueno, en este caso los límites nos sirven para poder determinar cuál es el valor de una función cuando se aproxima nuestro valor de x a un determinado número, y utilizamos un procedimiento algebraico para poder determinar cuál es el valor exacto. Aquí lo importante en el concepto de límite es que tenemos que entender que lo que buscamos es el valor exacto de la función cuando x tiende a un determinado valor. Ahora, no en todas las funciones se va a necesitar hacer un procedimiento algebraico. A veces, simplemente sustituyendo el valor de la x, vamos a poder conocerlo. Cuando no, entonces tendremos que aplicar un procedimiento como este, o cualquier otro procedimiento algebraico, a veces una división, a veces una suma, a veces una multiplicación, que nos permita poner la función de tal manera que podamos sustituir sin problema y no se nos indetermine el valor de esa función. Toda función, dependiendo del valor que se asigne a la variable independiente, que en este caso es la x, sufre cambios, y puede sufrir cambios, en este caso promedios, dependiendo de el esquema que maneje la misma función. En este caso, lo que vamos a hacer es, ya con funciones definidas, vamos a ver cómo cambia esa función cada vez que cambiamos el valor para x. Fíjense, el cambio de una función se refiere a la diferencia que existe entre los valores de la función cuando es calculada en dos puntos diferentes de su dominio. Esto a lo que se refiere es cuando le damos dos valores diferentes a la x. Por ejemplo, si y es una función de x, es decir, si y es igual a f de x, que ya habíamos dicho que no es más que la notación de una función, entonces el cambio que experimenta la variable y, cuando la variable x cambia entre el valor cuando x vale a y el valor x cuando vale b, está dado por el cambio de y es igual a delta y igual a f de b menos f de a. Todo este rollo es matemático, vamos a entenderlo fácil. Tenemos un valor para x, vamos a poner de 5, y tenemos otro valor para y, para x también, pero ahora cuando vale 7. La función no va a valer lo mismo cuando x vale 5 ni cuando x vale 7, va a tener valores diferentes en cualquier función. Entonces, lo que manejamos aquí es ver cuál es la diferencia que existe entre los valores de las funciones cuando la x vale diferente para esa misma función. Fíjense, aquí nosotros podemos manejar este concepto. Aquí decimos que es el valor de x igual a a, el valor de x igual a b. Fíjense, cuando x vale a, la función vale f de a, y cuando x vale b, la función vale f de b. Entonces, la diferencia que hay de aquí a acá
sería delta Y o el cambio que se mide en Y, y la diferencia que hay de aquí a acá es el cambio que existe en X. Y nosotros con eso podemos decir que podemos medir la rapidez de cambio promedio con delta Y y delta X, que es la diferencia entre estos puntos. Ahora, digo, aquí lo tomamos como un ejemplo global, pero la idea es que entiendan que todo cambio, toda rapidez de cambio, equivale a la diferencia que hay entre los puntos cada vez que cambiamos X, cómo cambia el valor de Y. Vamos a verlo esto aplicado para poder entenderlo mejor. Fíjense, supongamos que en un momento de la economía mexicana el valor del euro se puede calcular con la siguiente función. Vamos a suponer que vale 15 más 0.01 de t al cuadrado, donde t prácticamente es el tiempo, ¿no?, que transcurre y que vamos a manejar para poder determinar el valor del euro. Entonces, fíjense, esta función nos permite determinar el valor del euro dependiendo del tiempo que transcurra, ¿de acuerdo? Y ahí lo dice, donde es el valor del euro en pesos mexicanos y t el tiempo en semanas, y hablamos del tiempo en semanas que va a transcurrir. Aquí nos pregunta cuánto cambió el valor del euro entre la semana 8 y la semana 12, de acuerdo a esta función, para lograr este incremento, y nos pregunta con qué rapidez promedio tuvo que aumentar de valor. Para poder calcular esto, fíjense, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de la semana 8, t va a valer 8 y lo voy a sustituir en la función, y después también voy a sustituir el valor de 12, porque va a ser t igual a 12, entonces voy a tener el valor del euro en dos semanas diferentes, en la semana 8 y en la semana 12. Bien, entonces tenemos aquí la función para conocer el valor del euro y vamos a sustituirlo para la semana 8, o sea, vamos a tratar de saber cuánto vale con esta función el valor del euro en la semana 8, y en este caso tendríamos que sustituir estamos en la semana 8, que va a ser igual a 15 más 0.01 de 8 al cuadrado. Si ven, lo único que hacemos es sustituir el valor, y esto nos va a arrojar un valor de 15.64, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la semana 12. Entonces, tomamos que para la semana 12 va a ser igual a 15 más 0.01 de 12 al cuadrado, y esto nos va a dar un valor de 16.44. ¿De acuerdo? Entonces, con este cálculo y aplicando la rapidez de cambio promedio que habíamos dicho, donde delta Y entre delta X, ¿no?, aquí está, delta Y va a ser igual al valor de la función o del cambio que se hizo entre los valores asignados a X, nosotros sustituimos esto en este esquema y vamos a tener el valor de 16.44 menos 15.64, que son los dos valores para las funciones, dado el cambio que se presentó entre los valores que tienen las semanas, y esto nos va a dar un valor de 0.20. ¿Y qué nos está indicando ese valor? Ese valor nos va a indicar la rapidez de cambio promedio con la que se manejó el valor del euro en esas 4 semanas. Ahí, perfecto. Calculamos y en este caso nos da un valor de 0.20, ¿no? Y decimos cuánto cambió el valor del euro entre la semana 8 y la semana 12. Ahí ya lo medimos entre el cálculo que acabamos de realizar, y la rapidez promedio con que tuvo que aumentar el valor del euro fue de 20 centavos por semana. Sin embargo, sabemos que aunque la función exista, eso no es real. ¿Por qué? Porque puede ser que la primera semana haya cambiado 0.15 y la siguiente semana 0.22 y la siguiente semana 0.18 y así sucesivamente. Aquí lo único que hicimos al comparar los dos valores entre las funciones fue determinar cuál fue la velocidad, o en este caso la razón de cambio promedio entre la semana 8 y la semana 12. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el cambio que se dio exactamente en la semana 8?
Aquí si preguntamos con qué rapidez crece el euro exactamente en la semana 8, lo primero que vamos a necesitar es comparar valores en dos instantes de tiempos diferentes. Porque nosotros sí podemos determinar cuál es el valor del euro en la semana 8, ya lo sacamos, es 15.64, pero lo que quiero ver es cuánto aumentó el euro en esa semana. Eso es lo que quiero determinar. Entonces no nos vayamos a confundir. No quiero saber el valor del euro en esa semana, quiero saber cuál fue la rapidez de cambio, es decir, cuánto aumentó esa semana. Exactamente en una semana no sabemos cuánto varió y es lo que vamos a tratar de hacer. Y si ya calculamos el valor del euro en las semanas 12 y 8, es lo que acabamos de hacer hace rato, lo que nos permitió saber que hay una rapidez de cambio promedio de 0.20 pesos por semana. Sin embargo, como les digo, fue un promedio, eso no es instantáneo. Si yo quiero saber el valor exacto de cuánto creció el euro en la semana 8, necesito hacer lo siguiente. Nos interesa la semana 8, por lo que la dejamos fija. Sabemos que va a ser, ya conocemos el valor del euro en la semana 8 y vamos a comparar su valor con el de otro tiempo más cercano a la semana 8. O sea, vamos a tratar de, en la misma función, tratar de acercarnos al valor de 8 como hicimos con los límites hace un rato y tratar de determinar cuánto vale la función. Sin embargo, ojo, aquí nosotros no vamos todavía a calcular ningún límite. ¿Por qué? Lo único que vamos a ver es cuánto vale esa función cuando sus valores son cercanos a la semana 8 y medir la variación que pueda llegar a existir cada vez que cambiamos de 8 a un valor cercano a 8. Fíjense. Vamos a construir una tabla que refleje el tiempo, el valor del euro en pesos y el incremento en relación con la semana 8. Pero fíjense lo que sucede. En esta tabla está el cálculo que nosotros realizamos para la función. Aquí está la semana 8, 15.64. Después, si sustituimos en la misma función el valor de 8.01, fíjense, el resultado que nos da es 15.6416.010. Ustedes pueden hacer este cálculo, nada más sustituyen este valor de 8.01 en la t, lo elevan al cuadrado, lo multiplican por eso y lo suman. Y aquí está el valor de la función cuando vale 8.001, vuelve a valer 15.64, pero ahora fíjense, 0.16. Para el último también, nada más se va recorriendo el 0. Ahora, si yo aplico el cálculo de medir el cambio promedio en la función, tengo que hacer delta y entre delta x. Entonces lo que tendría que hacer es restar este valor menos este entre la diferencia de los valores de x, que sería 8.01 menos 8. Y fíjense, me da que es 0.16 la variación que hay. Si hago lo mismo para el cálculo que hicimos al sustituir esta, me vuelve a dar que es 0.16. Entonces, haciendo este procedimiento, podemos darnos cuenta con claridad de que la razón de cambio exactamente en la semana 8 no es de 0.20, como habíamos determinado en la razón de cambio promedio, es de 0.16. Si lo que nosotros queremos saber es la razón de cambio instantánea, es decir, la velocidad a la que cambia de forma instantánea exactamente en un punto una función, lo que vamos a hacer es aplicar el cálculo diferencial. Fíjense, vamos a tomar en cuenta nuevamente la función, es la misma función que estamos usando, y fíjense, de esa función para el cálculo de la rapidez instantánea con la que aumentaba exactamente en la semana 8, nosotros usamos un método ahorita donde calculamos el valor de la función acercándolo cada vez más al 8, o sea, hacemos un proceso de 8.01, 8.001 y así sucesivamente. Y nosotros determinamos por ahí un valor, pero fíjense, ahora nos dice, aunque la diferencia de tiempo entre las semanas en que estamos calculando la rapidez es pequeña y podríamos crecer estos decimales aún más, no podemos considerarla como rapidez de cambio instantánea, porque no la estamos haciendo exactamente para la semana 8. Lo cierto es que cada vez esa diferencia la tenemos que hacer más y más pequeña hasta que la acerquemos a 0. Sin embargo, fíjense, para hacerlo en términos matemáticos, a la diferencia que hay entre exactamente la semana 8 y la 8.01 o 8.001 o 8.0001 y así sucesivamente, esos ceros que vamos agregando los vamos a denotar con una letra H, ¿de acuerdo? Y esa H va a ser el incremento en el tiempo.
Entonces, el proceso infinito, porque es un proceso infinito, de ir calculando la rapidez promedio entre dos instantes de tiempo que cada vez están más cerca uno del otro, es decir, ese 8.01, 001 y así sucesivamente, lo vamos a representar matemáticamente con un límite, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la rapidez instantánea, en este caso para esta función del euro, en la semana 8, va a ser, fíjense, la función en la semana 8 más h, donde esa h va a ser ese incremento en el tiempo que vamos haciendo. Le vamos a restar, obviamente, el valor del euro en la semana 8 y lo vamos a dividir entre h. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentemos el punto 01 o el punto 001, es el valor de h el que va a quedar en la resta entre 8 menos 8.01, perdón, al revés, 8.01 menos 8, 8.001 menos 8 y así, solo nos va a quedar ese valor de h, que es el diferencial de tiempo que vamos haciendo. Y utilizamos aquí en el límite el concepto de que ese tiempo lo que queremos es que tienda a 0, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces vamos a usar ese límite para esa función y fíjense, vamos a calcular ese límite para poder comprobar que el dato de la rapidez instantánea que estamos mencionando vale precisamente punto 16, que es lo que sacamos ahorita, y creemos por aproximación que es lo que vale. Para poder hacer el cálculo, fíjense, tomamos la misma función, ¿de acuerdo? Y decimos que la función es e de t igual a 15 más punto 0,1 de t al cuadrado. Y en el primer paso lo que hacemos es sustituir esta parte del límite que dice que e es igual, e de 8 más h, lo vamos a sustituir este 8 más h como el valor de t. Entonces, fíjense, lo hacemos en la función y decimos aquí 15 más punto 0,1 y sustituimos, como les dije, el valor de 8 más h en la t y lo elevamos al cuadrado. Y lo desarrollamos algebraicamente, ¿no? El 15 baja igual, este punto 0,1 también, y aquí lo que tenemos es un binomio cuadrado, lo desarrollamos, sabemos que es el cuadrado del primero, ¿no? Que es 8 por 8, 64, más el doble producto del primero por el segundo, que es 8 por 2, 16, por el segundo que es h, entonces nos queda 16h, más el cuadrado del segundo es h al cuadrado. Entonces tenemos desarrollado ya el binomio y multiplicamos ese punto 0,1 por el resultado del binomio y nos va a dar que punto 0,1 por 64 nos da punto 64, ese punto 0,1 por 16h nos da punto 16h y punto 0,1 por h al cuadrado nos da punto 0,1 de h al cuadrado. Hasta ahí tal vez lo único que podríamos hacer de más es sumar estos dos porque son los únicos que podríamos reducir como términos, ¿no? Y nos quedaría 15.64 más punto 16 de h más punto 0,1 de h al cuadrado. Si ven, no tiene mucha ciencia. Esto último que hicimos fue un manejo algebraico, pero realmente el paso importante para nosotros poder calcular esto es utilizar el 8 más h, que es el incremento que manejamos. Acuérdense, ese siempre, esta h representa el incremento de tiempo que queremos reducir cada vez más entre el momento en que estamos buscando para el valor de la función, ¿no? El segundo paso nos va a contemplar ahora restar el valor de la función cuando vale exactamente 8 y sabemos que vale 15.64, ya lo habíamos sacado antes. Entonces, tal como está nuestra función, fíjense, 15 más 0.64 más 0.16 más 0.01 de h al cuadrado, que es lo que sacamos en el anterior paso, le restamos los 15.64, que es el valor de la función cuando el euro está exactamente en la semana 8. Estos dos se van a restar, entonces 15.64 menos 15.64 se van, ¿no? Nos va a quedar 0.16h más 0.01 de h al cuadrado, y el último paso contempla dividir todo entre h, y a la hora que dividimos todo entre h, fíjense, 0.16 de h entre h pues nos da 0.16, y 0.01 de h cuadrada entre h nos da 0.01 de h. Y sabemos que el límite de la función cuando h tiende a 0, entonces sustituimos este 0 en la h y nos queda que el valor del límite, en este caso de nuestra función, es 0.16,
que es el mismo valor que nosotros habíamos ya obtenido. Entonces, esto es el principio del cálculo diferencial. De hecho, esto que acabamos de hacer en estos 4 sencillos pasos se le llama método de los 4 pasos para las derivadas. Y de aquí lo que nosotros podemos sacar es la fórmula general del cálculo diferencial con ese límite que teníamos, fíjense. Bueno, nos dice aquí, vemos que en efecto, como insinuaba la tabla que habíamos hecho originalmente, la rapidez instantánea con la que está creciendo el euro en la semana 8 es de 0.16. Ahorita ya con el cálculo que hicimos con esos 4 pasos, confirmamos que vale 0.16, ¿de acuerdo? Con base en lo anterior, la rapidez instantánea con la que crece cualquier función f en cualquier punto x, porque podríamos sacar para la semana 8, la 9, la 10, la 11, la que nosotros queramos aplicando el mismo método, podríamos sacar cuál es el valor exacto para esa semana con el que crece el euro, en este caso, de acuerdo a esa función. Y fíjense, entonces tenemos que la rapidez instantánea es igual al límite de f de x, que es cualquier punto de la función, más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Y esta es la fórmula general de derivación. Y de aquí partimos para poder iniciar en tu curso de cálculo diferencial. Después verás que esta fórmula general se convierte en fórmulas y propiedades muy específicas con la que todo esto que acabamos de calcular, que acabamos de aplicar, puedes tú calcular la razón de cambio instantánea para cualquier función matemática en un punto determinado. Y recuerda siempre que nosotros lo vamos a enfocar desde la óptica de los negocios, con aplicación sobre todo a las finanzas y a la economía. Gracias, hasta luego.